Hace más de 200 años, una joven de nuestros días perdió al hombre que amaba. En Querétaro, continúa apareciéndose un gendarme que perdió la cabeza en un enfrentamiento. ¿Usted cree en la reencarnación? ¿Se ha puesto usted a pensar en cómo sus vidas pasadas han transformado su presente? La historia que le presentaremos hoy es la de Blanca Orquídea, que nunca imaginó que mediante un proceso hipnótico fuera llevada a la mitad del siglo XVIII, transformando su vida por completo. Pues yo era muy tímida, casi al extremo de tener miedo con la gente, hablar con la gente. Me daba mucho miedo pues ir a alguna oficina, hacer trámites, cualquier cosa, eso me daba mucho miedo. Y pues poco a poco se me fue quitando a través de la regresión. Era yo tímida, me daba miedo salir a la calle. Salía porque tenía que ir a la escuela, tenía que estudiar, tenía que trabajar. Alguna vez platicamos de la hipnosis y una persona llegó a hacer una cita, alguien escuchó para una regresión. ¿Tú haces regresiones? Y yo hago regresiones. Me dice, pues pásale. Y pasé y me empezó a relajar. Y de repente pues yo empecé a ver cosas y dije, pues ya estoy en regresión, me imaginé que ya estaba en regresión. Pasa la mano por el rostro de la persona y al paso de la mano por el rostro de la persona, esta siente sopor, un poquitín de sueño, cansancio, normalmente se cierran sus párpados y cae en trance. Rápidamente bajó de nivel y fue muy sencillo, o sea, es una persona que se concentra bastante bien porque la hipnosis no depende del hipnólogo, sino del hipnotizado. Pero Blanca Orquídea jamás imaginó que este regreso sería a 1721, 200 años en el pasado que formarían su futuro. Me empezó a preguntar qué ves y le empecé a decir yo todo lo que veía. Veía yo una mujer que estaba en un jardín, estaba sentada junto a una fuente, esta persona, y me decía, ¿eres tú o es otra persona? Pues no sé, le decía, acércate, a ver, trata de hablar con ella. Y hasta que le dije, no, pues sí soy yo. Me veo como diferente, pero siento que soy yo. Y descríbela, pues era una mujer alta, delgada, de cabello largo, con un vestido así. Yo no sabía todavía en qué lugar estaba. Bueno, trata de preguntarle a alguien más que hay por ahí, en dónde estás y en qué año estás. Le pregunté a una persona, ahí en mi pues no sé, es regresión o mi imaginación. Le pregunté dónde estaba y me dijo, estás en Francia. Como en Francia, ¿no? ¿Y en qué año? Pues 1721. Blanca me describía un jardín. Me decía que estaba en un jardín, le llamaba mucho la atención la fuente. De repente soltó una espléndida sonrisa así, medio picarona, medio especial, así como cuando ustedes, las chicas, se ven descubiertas en algo. De repente volteo y veo a un hombre, a un muchacho alto, blanco, no güero, blanco, entre moreno, claro más bien. Y yo le decía, pues es que estoy viendo ahorita un muchacho. ¿Lo conoces? No. ¿Quién es? Pues no sé. ¿Lo has visto antes? Sí. Ahí, o sea, en la misma, según yo, lo había visto muchas veces antes, en la misma regresión. ¿Quién es? Pues me gusta, nada más le decía yo. Hasta que lo conozco a este muchacho y, pues, según yo, me enamoré de él en esa regresión. Él era espadachín en la corte de la reina. Yo me imagino que era el jefe de los espadachines de la reina. Él custodiaba a la reina. Y a él lo conocí, tenía yo tiempo de verlo, me gustaba. Lo conocí esa vez ahí en el jardín. Llegamos a tener una relación de novios, de pareja. Nunca nos casamos. De repente, en mi casa, saben que yo ando con él. No les gusta esa relación. Y tratan de poner obstáculos siempre para que yo no lo pueda ver. Nos veíamos en el jardín normalmente.
y cualquier cosa pasaba para que yo no pudiera llegar. Pero a mí no me importaba, o sea, yo era muy fuerte. Dice, yo lo voy a ver. Y por decir, si me dejaban hacer quehaceres de la casa de aquella época, yo los hacía y lo veía. O sea, a mí no me importaba nada. Yo lo que quería era verlo. Íbamos como por la sexta o séptima regresión. Ya de plano salía yo cuando se encontraba con él, porque más que una sonrisa de satisfacción, era una sonrisa de placer, de enamoramiento, ¿verdad? Se le transfiguraba el rostro. Una vez me describió un baile, donde estaba muy angustiada en el baile. Decía, ¿qué te pasa? Se le transformó el rostro de la primera vez en la regresión que le veía yo angustiada. ¿Qué te pasa? Es que no vino. Y de ahí en adelante, creo que lo veo una o dos veces más. Se compromete a volver porque va, parece que a una misión, y ya no retorna. Pues sentía que estaba triste porque lo esperé toda la vida. Nunca más regresó, no supe qué pasó con él. No sé si lo mataron o qué fue lo que pasó. Para Blanca ha quedado como una incógnita el destino de su eterno enamorado, pero también ha quedado presente en su mente la fuerza de aquella mujer que hoy le ayuda a vivir. Me gustó mucho su forma de ser de ella y adopté muchas cosas de ella para mi vida actual, como la seguridad, el coraje para vivir. Yo creo que sí fue una reencarnación de aquella época. Yo viví en aquella época y ahora en esta vida tengo que ser como yo quiero ser. Curiosamente, cuando regresan del ejercicio de la posible reencarnación, entonces traen una ganancia, un reencuadre, algo que se acomode en sus vidas y les permite vivir mejor. Pero estos 200 años de regresión para Blanca le han permitido vivir más segura. En el caso del hipnólogo Jaime Chaper, sostiene que cuando las personas regresan de la hipnosis o la posible reencarnación, forman cuadros que acomodan en sus vidas cotidianas, aunque el caso de Blanca Orquídea sigue siendo un caso sin respuesta. En el Querétaro de mediados de siglo, dos niñas tuvieron una extraña vivencia al encontrarse con el gendarme sin cabeza, el cual rondaba estas calles para evitar que los malhechores hicieran de las suyas. En una ocasión iba una compañerita de juegos y yo. Íbamos a comprar un dulce a la esquina. Ya estaba oscuro, ya las calles en aquellos tiempos pues estaban mal iluminadas, eran muy espaciadas, una lucecita muy tenue, las calles empedradas, angostas, oscuras en general. Entonces pues, nos fuimos hacia la esquina, compramos lo que íbamos a comprar y nos regresábamos, ya nos regresábamos hacia la casa. Cuando las dos al mismo tiempo vimos en el fondo de la calle una lucecita que se movía, pues nos llamó la atención, nos quedamos y seguimos observando, ¿no? Seguíamos avanzando hacia la casa. Al mismo tiempo la lucecita como que avanzaba hacia nosotros y pues sí nos dio miedo porque pues sí estaba oscura la calle y todo, pero ya viendo la lucecita un poco más cerca, no veíamos que nadie la sostuviera, ¿no? Entonces sí nos dio mucho miedo y ya estábamos cerca de la casa, nos metimos y corriendo con temor, íbamos asustadas. Y entonces unos tíos que estaban ahí en la casa nos dijeron, bueno, ¿qué les pasa, no? ¿Qué tienen, no? Y entonces, pues, llenas de miedo y todo, le dijimos lo que acabamos de ver, que una lucecita que avanzaba hacia nosotros y que ya cuando estaba más cerca, pues que nadie sostenía esa lucecita, ¿no? Y entonces nos dijo el tío, pues no se preocupen, dice, lo que vieron ustedes fue al gendarme sin cabeza, ¿no? Entonces, pues más nos asustamos, ¿no? Porque pues, no vimos a nadie. En aquellos tiempos le asignaban a un gendarme determinada zona para que la vigilara, que mantuviera el orden, en fin, la vigilancia que hacía. Y este gendarme únicamente iba acompañado de un farol, una linterna así rústica, y un garrote, ¿no? Y hacía su recorrido. En una ocasión, en una noche que él estaba de guardia, el gendarme aquel, le tocó ver una riña entre dos maleantes que estaban ahí peleando. Entonces pues, él era el encargado de guardar el orden y trató de
de separarlos, trató de que no siguieran riñendo, ¿no? Entonces, pues ahí en el traqueteo y todo, a él le dieron un machetazo, lo decapitaron y la cabeza rodó ahí por el piso. Y entonces los maleantes pues sí se asustaron cuando vieron que el cuerpo ya sin cabeza recogía su linterna, su farol aquel, y se levantaba y siguió haciendo su recorrido de ahí del portal de Valderramos, se fue al fondo de la calle para regresarse allá a la calle del Colchón Viejo y a la calle de la Espada, todo eso, a regresarse, y entonces pues los maleantes corrieron, pero sí llenos de pánico, ¿no? Y cuentan que desde entonces, todas las noches, ya al anochecer, cuando se empezaba aquel recorrido, el espíritu, el alma, yo qué sé, del gendarme sin cabeza, sigue todavía haciendo su recorrido. Esto, que ahora es una leyenda, representaba algo muy importante para los habitantes de la zona, quienes tuvieron que aprender a vivir con el miedo, pues deseaban saber exactamente cuál era el origen de todo esto. En ocasión sí, algunos de mis hermanos y yo nos llegamos a asomar recorriendo la cortina así un poco y así por un ladito, nos asomábamos hacia la calle y sí, veíamos la linterna, se oían efectivamente los pasos así pesados y la lucecita avanzaba y se iba, pero nunca veíamos quién la sostenía, ¿no? Nada más era la lucecita que llegaba. Varias familias que vivían ahí llegaron a verlo, pero únicamente la luz y escuchar los pasos, ¿no? Escucharlos, claro, al caminar y ese recorrido que diariamente hacía. Aunque la gente afirma que las apariciones tienen que ver con lo que vio y presenció el gendarme, no hay quien afirme exactamente cuál es el origen de estas luces que se ven en el callejón, lo que hace pensar que sigue siendo un caso sin respuesta.